Buenos días, nosotros les hablaremos sobre la Guerra de Vietnam, la cual abarcó de 1957 a 1975. Este equipo estaba conformado por Jesús Campos, José Cordero, Kimberly Mápula, Angélica Pérez y su servidor, Carlos Ochoa. Comencemos con la presentación. Muy bien, yo les hablaré de qué es la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue un conflicto que se enfrentó las dos partes en las que se dividía el estado de Vietnam, el norte y el sur, entre 1957 y 1975, en la cual participaron alrededor de 40 países, en los cuales los más importantes eran la URSS, la Unión Soviética, Estados Unidos y China, y se convirtió en un conflicto internacional y uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Muy bien. Aunque ya habían tensiones en la zona después de su independencia, al, al ser invadida por Japón y después de que las potencias del eje perdieran durante la Segunda Guerra Mundial, este se independizó junto con otros estados alrededor de África y la India, y era conocida como Indochina en ese tiempo y estaba bajo control de los franceses. Y luego, después de esa guerra, Francia, aún con el rencor o con el deseo de recuperar Vietnam, fue a atacar el país y lo dividió en dos partes. Uno que era el norte, que era un partido comunista, y el otro que era el sur, que era un partido capitalista, sí, capitalista. Y la guerra estalló, ya que como tenían ideas diferentes los dos y uno quería gobernar sobre el otro, ocurrieron muchas desigualdades y muchos desacuerdos, lo cual en ese momento las superpotencias, Estados Unidos y la URSS, aprovechaban para tener otro país comunista o frenarlo y hacerlo capitalista. El, el estado del norte en ese momento era, era apoyado por la URSS y China, y su líder era Ho Chi Minh, y en el sur era Nguyen Van Thieu, que era apoyado por Estados Unidos y Francia. En esta guerra también se emplearon tácticas de guerrilla, ataques sorpresas y guerras psicológicas, que eran conocidas como el Viet Cong, que era una república democrática utilizada en el norte y era utilizada para hacer frente a los bombardeos, usos armas químicas y arsenal de gran calibre, que era utilizado principalmente por Estados Unidos. Y conforme pasaba el tiempo en esta guerra, la población vietnamita se inclinaba más al norte y la sociedad estadounidense estaba rechazando su intervención para que los soldados regresaran a casa y que ya no hubiera guerra, porque pues habían muchas bajas tanto de soldados como de civiles vietnamitas. Y aunque sí soldados lograron regresar a sus casas, estos quedaban traumatizados por completo y pues no volvían a ser los mismos de antes. Y por último, pues la presión que hubo en Estados Unidos fue que firmó una paz con el norte, y Vietnam del Sur fue derrotado en 1975, cuando Vietnam del Norte invadió su capital. Y por último, el conflicto pues es considerado como uno de los enfrentamientos como tipo de la Guerra Fría, y marcó un antes y un después en la historia militar de los Estados Unidos, y se convirtió en la peor derrota de su historia. Listo. Yo les voy a hablar de los personajes importantes de la Guerra de Vietnam. Uno de ellos es Ho Chi Minh, quien fue un revolucionario y político vietnamita. También fue un líder independentista y miembro fundador tanto del Partido Comunista Francés como del Partido Comunista de Vietnam. Fue el primer ministro de la República Democrática de Vietnam entre los años de 1945 y 1955.
y presidente desde 1951 hasta su muerte, que fue en el año 1969. Dien Diem fue un político vietnamita y una figura central al principio de la Guerra de Vietnam, conocido en el mundo occidental por su nombre de pila Diem. Él es recordado por su papel en el establecimiento de la República de Vietnam en Vietnam del Sur, siendo su primer presidente y manteniendo al poder de manera dictatorial desde 1955 hasta 1963. Al principio, el gobierno de Diem contaba con el apoyo de los Estados Unidos, en gran parte por el ferviente anticomunismo de dicho país, pero sin embargo, las relaciones comenzaron a deteriorarse debido a la participación de Estados Unidos en esta guerra de Vietnam. Diem Dia demostraba una gran desconfianza y gracias a eso se opuso a una mayor participación estadounidense en la guerra. Bien, yo les hablaría sobre las características. Un dato curioso sobre esto es de que el arma utilizada por el ejército de Vietnam fue el rifle de asalto AK-47. El ejército de la República de Vietnam usaba el rifle estadounidense M16 y la carabina XM-177, ya que se consideraban más livianos y precisos. Uno de los momentos más sangrientos del conflicto fue en 1968, cuando el ejército de la República Democrática de Vietnam invadió Vietnam del Sur y tomó la embajada de Estados Unidos. También el conflicto se caracterizó por la utilización de bombas de napalm y agente naranja, herbicida del que todavía existen restos tóxicos en el suelo y sedimento de Vietnam. Un dato un poco curioso es aquí, como vemos en la imagen, este tanque se le conoce como tanque número 843, ya que después de finalizar la guerra y durante más de 2 décadas, se creó que el tanque número 843 de Corea del Norte fue el que invadió Corea del Sur, pero en realidad fue el tanque número 390. Los soldados aquí en este punto podríamos decir que abarcan dos, ya que en pues fue la primera guerra en la cual se usaron los helicópteros, pero también los soldados norteamericanos a menudo se sentaban sobre sus cascos cuando volaban en ellos, ya que normalmente las balas de los Vietcong atravesaban el fuselaje de los aparatos. Un tema muy hablado en este ámbito fue la ropa interior, ya que debían de ser de color de camuflaje en caso de que los soldados estadounidenses destinados a la primera línea de fuego tuvieran problemas de camuflaje al tener que hacer sus necesidades. La idea se desechó y a los partidarios de que al final no se camuflaron. Un hecho curioso, se les dio la razón a un grupo de soldados estadounidenses, ya que habían quedado perdidos en la selva y para atraer la atención de algún piloto colocaron en el verde suelo la ropa interior mostrando las siglas SOS. Al final, pues sí consiguieron salvarse gracias a este recurrente método. Bien, yo les voy a hablar sobre las consecuencias de la guerra de Vietnam. Como consecuencia, tenemos que murieron aproximadamente 1.200.000 soldados entre los países que participaron en la guerra y se estima que pudieron haber muerto de 2 a 6 millones de personas en total durante los 20 años del conflicto. Otra consecuencia fue que más de 1 millón de personas huyeron de Vietnam del Sur entre 1975 y 1989. También tenemos la desaparición del gobierno de Vietnam del Sur y la reunificación del país bajo el liderazgo de los dirigentes comunistas de Vietnam del Norte. Otra consecuencia fue que el antiguo Vietnam del Norte perdió el 70% de su infraestructura industrial y de transportes. Perdieron alrededor de 3.000 escuelas, 15 centros universitarios y 10 hospitales. En Estados Unidos se dio el denominado síndrome de Vietnam, por el cual el país perdió su espíritu de nación unida y vencedora. Miles de soldados sufrieron graves secuelas, discapacidades o serios trastornos mentales a causa de la guerra. Y por último, se dio una gran deforestación y contaminación agrícola en Vietnam debido a la utilización masiva de armas químicas por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Y por último, los datos curiosos. La carta de la muerte. La carta de la muerte solía ser un as de picas y hay mucha confusión sobre lo que significaba. Lo cierto es que en realidad esta carta se utilizaba como un aviso de los soldados de Viet Cong. Los vietnamitas eran unas personas bastante supersticiosas y por eso usaban muchas de estas estrategias. El as de pica se solía poner en los cadáveres de los soldados de Viet Cong porque esto les causaba un gran terror. 2. La guerra secreta de la CIA. Una de las curiosidades es que Vietnam, que muchos no saben, es que la CIA hizo su propia guerra secreta usando las aerolíneas de Air America. A principios de los años 60 se habían organizado miles de guerrerillos en Hmong que provenían de Laos. Su misión era favorecer los intereses de la compañía aérea de Vietnam, pero siendo neutral durante la guerra. El peligroso trabajo de ser espía. Como todos los conflictos bélicos, los espías formaban parte importante de la estrategia para ganar la guerra. En el caso de la guerra de Vietnam, los espías de Vietnam del Sur eran los más solicitados. Sin embargo, era también muy peligroso y los que elegían ser espía para el gobierno americano podían acabar bastante mal. Los chivatazos estaban para la orden del día y por muy buenos de que fueran estos espías, siempre existía el riesgo de que alguien fiel de Vietcong los desmascarara. Lo más sorprendente del trabajo de ser espía durante la guerra de Vietnam no era el trabajo en sí, sino las formas de pago. Muchos de los espías eran reclutados en zonas rurales y el dinero físico no era demasiado utilizado. Por eso se empezó a pagar a los espías del sur de Vietnam con arroz y cosas útiles que pudieran utilizar en sus aldeas. Y como otra, no hacía falta ser joven para luchar en la guerra. Otra de las grandes curiosidades de la guerra de Vietnam es un concepto de que mucha gente tiene de forma errónea. Se habla de que la mayoría de las personas se iba a la guerra de Vietnam eran jóvenes. Aunque es cierto que muchas personas eran jóvenes, mucha gente ya madura también se alistó para ir a luchar. De hecho, murieron muchos soldados que habían cumplido los 60 años y hubo casos de padres e hijos que se apuntaron juntos para ir a Vietnam. Y ya, por último, es el descubrimiento de la utilidad del superglue. Se trataba del uso de este tipo de pegamento durante la guerra de Vietnam. De todos es sabido que durante el conflicto bélico se producían muchas heridas bastante graves y muchas veces es complicado poder aplicar cirugías o tratar correctamente a los heridos. El problema era que muchos soldados y civiles morían desangrados en poco tiempo al ser heridos. Algunas veces no se les daba el tiempo para aplicarle los primeros auxilios o llevarlo al hospital. ¿Cómo se solucionó el problema de las heridas graves que hacían muchos que se desangraran? Los médicos empezaron a utilizar el superglue. Este pegamento salvó incontables vidas durante la guerra de Vietnam y luego muchos otros conflictos de esa época. El poder de cerrar las heridas con pegamento daba tiempo a los heridos para llegar a un hospital o tener ayuda médica. Por supuesto, el pegamento no estaba pensado para eso y se les aconseja utilizarlo para cerrar esta clase de heridas. Aún así, muchos veteranos de Vietnam pueden decir que están vivos gracias a este producto. Y ya, Por último, yo les voy a hablar de Kim, que fue una niña de Napal. Kim Puff Pan Thi era una niña de apenas 9 años que vivía en Vietnam. Ella fue una de las sobrevivientes de esta guerra y fue la que huyó. Actualmente ya tiene 59 años y acaba de terminar su tratamiento de quemaduras que fueron las consecuencias de esta guerra. Muy bien, eso es todo por nuestra parte y esperemos que hayan aprendido algo sobre este tema de guerra de Vietnam. Gracias.